El grupo estaba integrado principalmente por jugadores del All Christians Rugby Club y también había simpatizantes del club que nos acompañaban, amigos de los jugadores y también parientes de algunos de los jugadores. Éramos relativamente jóvenes, el más joven tenía 17 años, el más anciano del equipo tenía 21 o 22. Era un ambiente divertido, programando todas las cosas que íbamos a hacer, dónde íbamos a ir, a las discotecas que íbamos a ir, las compras, que estaba todo barato. Un ambiente muy divertido. No había nada que nos hiciera prever o ningún tipo de premonición de lo que iba a suceder 15 minutos más tarde. El avión subió y de repente agarramos un pozo de aire como, no sé, como de 1000 pies, 500 pies, fue impresionante, todo el mundo quedó pegado contra el techo, pánico, todo el mundo callado la boca y de repente la potencia máxima. Y nos encontramos con la montaña así de frente y trató el piloto de sacar el avión, por eso sacó la trompa. Y pasamos pero con el ala pegó así. Y se desintegró totalmente desde la mitad hacia atrás. Perdió las alas, perdió todo el fuselaje de la mitad hacia atrás. Gente que pasaba volando por arriba, al lado de uno, succionada hacia afuera por la succión que produce el avión al quebrarse, ¿no? Esperaba ese golpe final, ¿no? Que se pone todo negro y uno se muere. Y como fueron tantos los golpes, llegó un momento en que el avión sentí como un silencio. No podía creer que estábamos en medio de la nada, estaba el cielo cubierto, caía nieve muy suave y estábamos en el medio de la nieve, ¿no? Durante 70 días, en medio de la cordillera de los Andes, los sobrevivientes del avión uruguayo lucharon contra el frío, el hambre, la soledad y la muerte. Finalmente, 16 de ellos fueron rescatados con vida. Esta es su historia. La décima vez que traigo esto, lo llevo para allá. Pero no vuelvan a llevar los bidones para allá. Lleven las mulas para allá, mucho más fácil. Hace 25 años, estos hombres fueron protagonistas de una hazaña que impactó al mundo. Hoy, desde el mismo lugar a donde fueron trasladados luego del rescate, comienzan a recorrer la huella que marcó profundamente sus vidas y la de sus seres queridos. Increíble. Nuestra expedición de 27 personas la integran montañistas, arrieros, sobrevivientes y también familiares de quienes murieron en la cordillera. Si las condiciones de clima y terreno lo permiten, alcanzaremos el sitio exacto donde se estrelló el avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que los traía a Chile el 13 de octubre de 1972.
Maitén está acá abajo. Aquí está esa mesetita. Weón, estábamos equivocados. Esta es la meseta de ayer. Nosotros nos Maitén está aquí. Este es el río del Portillo. Este, que es ese que está ahí. Portillo, nada más. El del río del Portillo que sale para allá. Ese. También eso, José. La curva que estamos viendo, ¿Cuál es? este es el Brujo. La curva No, pero el que estamos cajón viendo para allá. ¿Qué río es ese? ¿Qué río es ese? El Portillo. Portillo. Y el piloto, ¿te acordás que cuando lo último que dijo antes de morir fue pasamos Curicó, que eso fue lo que nos hizo salir para Chile? El comandante que iba al lado, el que no iba manejando, Fernández, se murió enseguida en el accidente. La gente gritaba, desesperaba, sentías de repente un líquido caliente que te caía de la sangre de uno que estaba acá arriba, todos amontonados. Una situación de desastre, de caos, de crisis, de inmanejable, con tantas cosas tan complicadas al mismo tiempo, con heridos tan graves, con muertos, con personas que estaban muriendo, con lo que es la fuerza y la violencia de un impacto terrible cuando un avión se estrella. Eso no me lo olvido nunca más. Y cómo unos se salvan y no les pasa nada y el de al lado tiene una muerte instantánea. Mientras tanto, en Montevideo las noticias eran confusas. El vuelo había salido el día 12 de octubre y el accidente se produjo el día 13. Los familiares no sabían que por razones climáticas el avión se había quedado esa noche en Mendoza. Sin embargo, tras algunas horas de incertidumbre, llegó la confirmación. El Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya, con todos sus pasajeros, estaba perdido en algún lugar de la cordillera de los Andes. Se programó un viaje de urgencia, como tenía que ser. Cuando yo iba volando en el avión y estaba sobre los Andes, ya allí sabía que estaba haciendo un viaje inútil. Si hubiese podido darme vuelta ahí en medio de los Andes, hubiese vuelto a mi país. Que fue un shock espantoso en el primer momento, pero yo soy muy optimista en todas mis cosas y enseguida pensé, no, está vivo. Yo lo único que pensaba que si Roberto, con su manera de ser, tenía alguna chance o hubiera sobrevivido, que era probable que se pudiera salvar, pero partiendo del 80% que no era posible que hubiera sobrevivido, ¿no? Lo vamos a buscar porque en algún lado tiene que estar. Esa fue mi primera cosa, no de quedarme sin hacer nada, sino que decir, bueno, vamos a la búsqueda de él. Esa fue mi primera reacción, seguro. Eso lo tengo así bien presente. Comprende vuelo de Florida Unifor Golf 17 Alfa 3, nivel de vuelo 180. Reporto comunicó a las 1824. En Santiago, personal del Servicio Aéreo de Rescate de la Fuerza Aérea de Chile iniciaba la búsqueda. A pesar de que el piloto del Fairchild informó a la torre de control de Pudahuel que había pasado Curicó, los expertos determinaron que los pilotos habían cometido un error de navegación debido a una falsa señal de los instrumentos. Esto hizo que iniciaran el descenso hacia Santiago cuando aún volaban en plena cordillera. A pesar de las escasas posibilidades, la búsqueda se orientaba hacia el sector del volcán Tinguiririca. Sabiendo que había esta cantidad de nieve, sabiendo que estaban en la parte más alta de la cordillera, un avión que anda bastante rápido, si se ha estrellado, se ha siniestrado ahí, es bastante remota la posibilidad de encontrar algo. Me acuerdo que el coronel Massa, que era del SAR, jefe del SAR, Servicio de Rescate Aéreo, me dijo, mire que acá hay 32 aviones accidentados y nunca se salvó nadie. Dale por este lado mejor. Ahí va, aprende. A meter el dedo.
La incertidumbre fue la compañera de las 45 familias que, aunque permanecían en Montevideo, tenían su corazón puesto en algún lugar de la cordillera. Los 4 hermanos Nicola, hijos del médico de la delegación que viajaba junto a su esposa, tenían entre 5 y 13 años cuando ocurrió el accidente. Alejandro Nikolic era el hermano menor de uno de los rugbistas del equipo. A través de este viaje, ellos van en busca de un reencuentro con quienes descansan en la montaña y con los sobrevivientes a los que consideran sus hermanos. La cordillera fue una tragedia para algunos y un milagro para otros. Y algunos, la tragedia la vivimos bastante tiempo después. A mí antes de venir acá, cuando me encontré con una persona, me dijo, ¿y vas a ir? Y como dice, me di cuenta que esta persona no entiende nada. Yo no voy a ir a sufrir, a escarbar. Digo, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir. Ya voy a vivir una experiencia, una emoción que creo que estas son las que uno lo hacen sentirse vivo. Como que de repente se abre esa barrera que no podía comunicarse, que vos de repente tenías ganas de que te contaran todo fría, crudamente de lo que pasó, ¿viste? Chau, querías saber, querés de repente llegar a ese lugar, querés verlo y querés sentir las sensaciones que sintieron ellos. Y bueno, las estamos sintiendo y cada vez los entendemos más y creo que como que se está cerrando un círculo, ¿no? Después de 25 años, ¿tá? Pepe dice, hace pilas que queríamos venir, pero no se daba la oportunidad interna nuestra o de ellos para poder estar los dos juntos y estar conviviendo y hablando en un mismo momento, ¿no? A mí venir acá me emociona, hablar del tema me emociona. Yo me acordaba cuando la época del accidente, que fue muy dura, no sé por qué mirando esto, yo me acordaba que no veía muy tristes a mis padres. Y yo me acuerdo, yo no sé si lloré. Y yo miro esto y me dan ganas de llorar, pero no sé de qué, de emoción, no es de tristeza, ni me siento mal, ni digo, se ve que de repente uno no termina de llorar, porque digo, yo he llorado acá, he llorado en mi casa, he llorado jugando al rugby con ellos, he llorado cuando vengo a Chile. Digo, es emocionante. 25 años. Acá fue. Ese día habíamos cruzado una catarata, la verdad que hacía mucho frío y quedamos exhaustos. Y nos acostamos acá temprano, a las 4 de la tarde. Me acuerdo que era una roca, era esta roca. Si esta roca hablara, nos contaría lo que pasó hace 25 años, es increíble. Después de 6 horas de cabalgata, llena de evocaciones y recuerdos, nuestra expedición ha encontrado un lugar apropiado para acampar. Y aunque a estas alturas no importa cómo, lo que todos quieren es llegar. Hay que caminar tanto que se me mato. ¿Es sencillo acá? Esa primera noche estaban todos, cada cual donde podía, y unos más cuerdos, otros deliraban, otros se quejaban y si existe el infierno del Dante, me parece que eso es lo más parecido. Ese espacio era sumamente reducido, al punto que dormíamos amontonados uno arriba de otro los primeros días. Por 2 temas, uno por un problema de espacio y otro por un tema de frío, ¿verdad? Le dabas calor uno a la otra persona tirándote arriba de ellos, respirándole la nuca, dándole calor, protegiéndolos. Y pasás las noches eternas y tratás de buscar cierta comodidad para ti, porque ya no puedes ayudar a nadie porque no sabes de dónde provienen los gritos. Y se grita de noche y no te dejan dormir, incluso te llegas a molestar con esos gritos que no te dejan dormir. Te llega a venir cierto mal humor que se expresó allá arriba con algún grito
no malintencionado, sino de desesperación más bien. Pero de noche por lo general se moría gente. Entonces era ver de mañana quién está vivo y tener que sacarlos para afuera. Era toda una ceremonia que era rarísimo, nos poníamos muy tristes y aparte nos rebelábamos con Dios, ¿no? Se morían amigos increíbles que se luchaban en el día y de noche se morían. A pesar de ese infierno inicial, aquel grupo de amigos, estudiantes y rugbyistas fue capaz de enfrentar la desesperación y actuar como equipo, esta vez para luchar por sus vidas. Entonces se formaron equipos de gente que se encargaba de tapear el avión, de taparlo, Carlitos Páez. Después estaban los que hacían agua, estaban los que se encargaban de ordenar las cosas, de limpiar. Las funciones iban surgiendo espontáneamente los roles de acuerdo a la capacidad física de cada uno. Y ahí poco a poco nos fuimos estructurando, el avión se había transformado en nuestro hogar y en nuestro lugar de protección y nos sentíamos bastante cobijados dentro de ese territorio tan inhóspito y tan inverosímil. Sin embargo, en aquel improvisado hogar lo que más se añoraba era el afecto de sus familias. Liliana Betol, que viajaba junto a su esposo Javier, les brindó parte de ese apoyo que tanto necesitaban. Por eso su muerte fue un duro golpe para todos. Hay un antes y un después. El antes de Liliana y después de Liliana, no solo en mí, sino todo el grupo. Liliana fue una madre. En esa desesperación fue la madre que le faltaba. Fue la que hablaba, la que daba ánimo, la que daba cariño. El cariño de la madre ese que falta siempre, ¿no? Urgente. Después de 10 días de intensa búsqueda sin que se encontraran rastros del avión uruguayo perdido en la cordillera desde el viernes 13, el Servicio Aéreo de Rescate informó que a contar de hoy se suspende la búsqueda. Como noticia nos enteramos por una pequeña radio a transistores que teníamos. Dijo noticia de último momento, se suspende la búsqueda del avión Fairchild 571 hasta fines de febrero, donde la Fuerza Aérea o las unidades de rescate van a ir a buscar los cadáveres. Hubo dos cosas muy importantes. Una que es la depresión totalmente comprendible de estar librados a nuestra suerte y estar condenados a morir en un infierno helado, en un glaciar a casi 4.000 metros de altura. Pero por otro lado, eso fue el fulminante que nos dio la idea de que teníamos que salir desde allí por nuestros propios medios y desde allí en que empezamos a cranear todos cómo poder lograrlo. O sea que tuve realmente en todo momento la sensación de que yo tenía que hacer una especie de búsqueda paralela. Y tanto me preparé que al final, cuando se terminó la búsqueda, para mí fue un acto de felicidad, porque ahí empezaba la mía. El famoso pintor Carlos Páez Vilaró, padre de uno de los jóvenes uruguayos, dejó sus pinceles aquí, en Casa Pueblo, cerca de Punta del Este, para irse a Chile, ese octubre de 1972. Durante casi 70 días buscó incesantemente por los valles y las montañas y se transformó en la esperanza que en muchos momentos parecía perderse. Mientras tanto, el punto de reunión de las familias uruguayas en Montevideo era la casa de los hermanos Ponce de León, quienes poseían un equipo de radioaficionados. La radio era una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de calmante, vamos a decir, de nervios para todas esas familias, de que teníamos noticias diarias, no importa qué tipo de noticias había, pero eran noticias. Y era esa esperanza que iba escalonándose constantemente y mantenía a todas esas familias vivas en el sentido del corazón, ¿no? Yo siempre pensé que estaba vivo, tanto que hacían misas y cuando los padres hablaban del cielo yo salía afuera porque me parecía que por qué tenía que estar rezando si estaba en algún lado. El regreso de José Luis confirmó el optimismo de su madre y de otros padres que confiaban en un milagro. Celer Parrado, en cambio, vivió aquellos días en completa desesperanza. En el avión viajaban su hijo Fernando, que salvó con vida, y también su mujer y otra de sus hijas, que murieron en la cordillera. Hoy, acompañado de su familia, recuerda cómo se sintió. Porque mi hijo no estaba más.
no estaba más en mi mente, no estaba más mi hija, no estaba más mi señora. Yo, en esos 72 días, vendí el 40% de mi patrimonio. En 20 días vendí 2 autos, en 20 días vendí la moto, en 20 días vendí el apartamento de Punta del Este, en 20 días vendí la casa de Carrasco, en 20 o 22 días vendí 2 negocios y me iba. No abundemos a dónde me iba porque nunca podré contestar a dónde iba, pero yo me iba. Las calles de Montevideo fueron testigos del dolor, no solo de los padres. Aquí en Carrasco, el barrio donde vivían casi todos estos jóvenes, también sufrieron el desconcierto sus amigos y quienes entonces eran sus novias. No tener un fin, fuera para bien o fuera para mal, pero la incertidumbre es desesperante, porque las cosas no sabes a qué atenerte. Por un lado, la fuerza instintiva de no querer sufrir te hace esperar que vuelva, ¿no? Y por otro lado, el razonamiento pragmático nos hacía entender que no podía ser. Y entonces era como un desasosiego espantoso. Había unas mamás que estaban convencidas de que los hijos estaban vivos. Y había algunas madres que de repente decían, bueno, yo no espero más. Y casualmente algunas coincidió con los chicos que en la mitad del episodio dejaron de existir. A los pocos días de permanecer cobijados en los restos del avión, surgió uno de los temas más dolorosos para aquel grupo de sobrevivientes. A pesar de haber aprendido a luchar contra el frío y la sed, el hambre comenzó a debilitarlos. Entonces se vieron enfrentados a una decisión que tocaba las fronteras de la vida y la muerte. Algunos quisieron expresar estos sentimientos contradictorios con sus seres queridos. Fue lo que el hermano de Alejandro Nikolic necesitó compartir con su novia a través de una carta. Querida Rosina, te estoy escribiendo en el interior del avión. Se está poniendo el sol y comienza a hacer frío y a levantarse viento, como casi siempre sucede a esta hora de la tarde. Una cosa que te va a parecer increíble es que hoy han comenzado a cortar carne de los muertos para comérsela. No hay otro remedio. Yo había rezado a Dios desde lo más profundo de mi ser para que este día nunca llegara, pero ha llegado y tenemos que aceptarlo con valor y fe. Fe porque he llegado a la conclusión de que si los cuerpos están ahí es porque Dios los ha puesto ahí y lo único que importa es el alma. No debo sentir remordimientos. Y si llega el día en que yo pueda salvar a alguien con mi cuerpo, lo haría con mucha alegría. Que la carne humana es una alimentación desde el punto de vista científico exacta para cualquier animal. Pero todo eso es en la fase teórica que podemos conversar acá en la montaña charlando, ¿no? Otra cosa es tenerte que enfrentar al hecho en sí. Y era terriblemente duro porque además eran los muertos eran nuestros amigos. Vos tenías que meterte en la cabeza que te ibas a comer un pedazo, un amigo tuyo muerto, te ibas a tener que comer un muerto. Y eso nos llevó días y días de pensarlo. Creo que muchos tuvieron en la mente del principio, pero no se animaban a decirlo. Lo que es importante es separarse de quien esté mirando esto, de donde esté sentado, donde esté mirando esto. Si pueden ubicarse geográficamente en un glaciar a 4.000 metros de altura, es muy diferente. ¿Cuál era la otra solución? Cometer un suicidio colectivo, que salir corriendo por el valle y morirse todos juntos, mirarse hasta que todos nos moríamos, morirnos a la cara. No, la única solución práctica, si uno quería vivir, era esa y punto, no había otra.
Unos lo tomaban como que Jesucristo lo había hecho en la última cena y parecía algo espiritual. Otros lo tomaban como que ya eran como que las personas no estaban ahí, lo cual era realidad. Pero todas esas elucubraciones son teóricas hasta llegar al momento práctico en que vos tenés que ir y cortar y comer un pedazo y tu mano no te quiere obedecer y tu boca no se te quiere abrir y tu estómago está totalmente repugnado, ¿no? Lo hubiesen hecho cualquiera, a los 16 si los hubiesen tocado morir lo hubiesen hecho. Y me parece divino, no solo a mí y a mis padres, me parece una cosa, una comunión tan grande, te diría que hasta cierto punto un orgullo de que ellos, por una parte de mi sangre, hayan podido estar vivos, ¿no? Yo le dije a mis compañeros que yo, si me moría y a mí no me comían, yo iba a volver donde esté para darle patadas en el trasero. Porque no había placer más grande para un amigo que después de muerto seguir ayudando a sus amigos que sigan viviendo. Entonces, si nosotros que estábamos vivos hacíamos el pacto que hicimos de si nos moríamos, ofrecer nuestros cuerpos y éramos un equipo, también entendíamos que nuestros amigos que habían muerto no habían podido ser consultados y ellos también iban a ceder su cuerpo. No quiero recordar ni responder, porque hace volver a los momentos más terribles de aquellos 72 días. A simple vista, el rugby es un deporte de fuerza. Sin embargo, lo más importante se encuentra en la integración de las capacidades individuales. Esa experiencia como equipo permitió a aquellos jóvenes del All Christian construir en el fuselaje del Fairchild una especie de sociedad para la supervivencia. Para ello tuvieron que abandonar las pautas de conducta que hasta entonces conocían y crear un mundo completamente diferente. Un mundo que duró exactamente 70 días. Mi trabajo era específicamente el de tapiar el avión para que no entrara la nieve y el de cuidar a Inciarte, que tenía una pierna, tenía un pie con una herida muy fea, que fue cuidarlo, y además el de pasar el tachito para orinar todas las noches, que era mi trabajo específico. Cuando veías que uno se estaba quedando, bueno, me voy a dedicar un poco a apuntalar a porque si no, no llega. Yo lo veía. Se murieron, digamos, después de la luz, se murieron 3 que no los pudimos. O sea, por más que los apuntalamos, ya cuando perdés la esperanza y la energía, se desequilibra el organismo y como que ya no quieren vivir más. Creo que el grupo ha hecho es una gran terapia de grupo. Entonces, de alguna manera, es como que vos estás compartiendo tu sufrimiento y tus alegrías con los demás. Entonces, el sufrimiento es menos sufrimiento y las alegrías son más alegrías. Creo que el grupo hizo un soporte fundamental. Si se nos moría uno, era una batalla perdida contra la muerte. Entonces, nos queríamos mucho entre todos y nos cuidábamos y había algunos que no podían hacer nada, tenían la pierna quebrada o estaban espiritualmente destrozados, que era el grupo de los heridos, ¿no? Dentro de esa mística o esa espiritualidad existían roces y fricciones. Y me acuerdo que Moncho un día me dio una patada, con Gustavo nos peleábamos y antagonizábamos, ¿no? Creo que si tenemos que dar un testimonio de los Andes es importante ser realistas. Hemos completado un día más de avance por la huella que nos marca el río del Azufre. Han pasado ya varias jornadas en que hemos podido compartir diversos momentos y así también se han ido revelando las características de cada uno. Nando Parrado, por ejemplo, es serio, ponderado y todo un caballero. Gustavo Cervino, en una imagen que no lo representa, porque él es sin duda el más extrovertido del grupo. Moncho Sabela, conciliador, reflexivo,
y en todo momento listo para compartir conversación y cigarrillo. José Luis Inciarte, coche para los amigos, es quien siempre encuentra la forma de alegrar una situación, menos a la hora de armar su carpa. Y Pancho Nicola junto a Coco Nicolich, dispuestos a prestar ayuda, sobre todo si la solicitud viene de parte de una dama. Son camping gas. ¿Qué es? Gas para... 16 hombres sobrevivieron después de 70 días en la cordillera. Son 16 personalidades que con el tiempo fortalecieron aquellos lazos de amistad. Y hoy, después de 25 años, se reconocen como verdaderos hermanos. En el rescate estaba diciendo el Coco. En el rescate. Era una amistad sin nada material. No, nadie, cuando tú dabas algo, no esperabas recibir nada a cambio. Porque al otro día de repente te morías y se acababa todo. Y hasta el día de hoy creo que ese lazo, que si bien somos en la vida de hoy totalmente distintos todos, somos 16 personas totalmente diferentes, hay un sentimiento de unión entre todos. Nos podemos matar hoy, a los 5 minutos estamos abrazados de vuelta. Hoy pasa lo mismo aquí abajo que arriba. De repente un día me peleo con el músculo o con la oreja y nos queremos matar y al otro día nos olvidamos de todo, ¿no? Es una familia que por más que nos peleemos siempre estamos unidos, ¿no? Son frías en la cordillera. Esto hacía que el grupo se refugiara temprano dentro del fuselaje. Y aunque las noches eran cálidas en Montevideo, la nostalgia entre los padres y sus hijos perdidos era la misma. Sin embargo, en noches como esta, nadie se explicaba por qué el dolor era menos intenso. La luna tenía un significado especialísimo entre mi familia y yo, porque era un vínculo de unión. La luna era para mí una especie de reflector que me daba fe. La luna era un espejo en el cual yo veía a mi hijo todos los días reflejado en él. La luna era el único objeto por el cual Carlitos Fidel también miraba y pensaba que yo lo estaba observando al mismo tiempo. Y yo salía a caminar de noche y veía la luna, y siempre yo decía, esta luna la está viendo él, era como una unión que yo tenía. Y él al mismo tiempo le pedía a un amigo que le diera la ventanita donde se podía ver la luna porque sabía que yo la estaba mirando. Y eso los dos sentíamos lo mismo. Eso fue impresionante. Sí, fue la noche que marcó un antes y un después, porque esa noche estábamos con la casa en orden, nos habíamos acostado, muy en orden, estaba muy linda, ¿verdad? Y durmiendo bien, y de golpe sentimos un ruido y atrás del ruido entró por el agujero del avión como un flash. Muy fuerte y se vio venir algo. Yo estaba último contra la cabina de los pilotos, así que habré tenido alguna fracción más de segundo en verlo y nos tapó de atrás hacia adelante, atrás todo hasta el techo y adelante y contra la cabina de pilotos menos. Y fue un apretón muy grande y después una consolidación del mismo que nos dejó con las manos en la posición de protección. Y en ese momento uno se da cuenta inmediatamente que es una luz y que acaba de entrar. Y que estamos sepultados bajo la nieve, en el medio de los Andes, sin saber dónde estábamos.
y arriba nos tapa una luz adentro del avioncito diminuto ese, podría haber caído por otro costado, se nos metió porque vino por la huella que había dejado el avión. Yo quedé totalmente aprisionado por la nieve, que era como concreto, no podía mover ni un dedo, absolutamente nada. Y un poco colaborando o corroborando lo que dice Coche, me dejé ir porque pensé que no había absolutamente ninguna posibilidad de vivir. Y en el último segundo, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de ver nada, sino que pensé que era muy joven para morir, pero que era un alivio después de todo lo que estábamos pasando. Hasta que en el último minuto de mi aguante de respiración, alguien me sacó, hizo un túnel hasta mi boca y de allí pude respirar. Y fue una noche muy, muy difícil. El problema principal fue que la capacidad de espacio dentro del avión fue disminuida en un 40 o en un 50%, porque todo ese espacio que antes ocupaba el aire, ocupábamos nosotros, estaba ocupado por la nieve. Entonces el espacio vital se redujo notablemente, con la consecuencia de que teníamos unos 2 o 3 metros de nieve encima del fuselaje además, y quedamos atrapados durante 3 días, o sea que del tope de la nieve al techo del avión habría unos 60, 70 centímetros y habría 1,5 metros, 1,80 metros entre la pared del cockpit del avión y el resto del fuselaje, que es donde nos amontonamos todos esos 3 días, que era el espacio más grande. Y te empiezas a asfixiar, y dices, bueno, me estoy muriendo. Uno tiene la sensación o la idea de cuando se muere asfixiado, a uno se desespera. Y no, era una paz impresionante, realmente era lindo morirse. Fue el único momento de paz para mí en la montaña, ¿no? Sobre todo yo recuerdo eso de seguir respirando un momento más, seguir respirando 5 minutos más. Esa frase fue muy común entre todos. Estás respirando, entonces estás vivo. El sufrimiento no era físico, sino también espiritual. El avión se había transformado de nuestra casa en una trampa mortal. Y por primera vez pensé que de repente los que se habían muerto, de repente le iba mejor que a mí, que estaba siendo parte de una larga agonía y que no estaba siendo parte de una experiencia que fuera para sobrevivir. Como decíamos recién, ¿qué cuerno hicimos nosotros para que nos pase? Nos caímos en un avión, nos dejaron de buscarnos, estamos abandonamos aquí y encima nos fue una avalancha. ¿Qué habremos hecho para que no estemos viendo esto de una vez por todas? Si nos quieren matar, que nos maten de una vez. Pedíamos a Dios qué habíamos hecho para merecer eso. No habíamos hecho absolutamente nada, pensábamos en nuestras vidas para pasar un castigo tan grande. Y le pedíamos que todas esas cosas que nos pasaban, que eran terribles, que fueran muy terribles, pero que no fueran imposibles, que nos dieran una chance, aunque sea de sobrevivir. Después de la avalancha, no te digo que se haya reavivado, pero no mermó absolutamente para nada. Y sí estaba convencido de que la única forma de salir de allí era intentar el todo por todo entre nosotros. Que había una presión para que saliéramos, pero para mí no estaban dadas las circunstancias. Algunos lo interpretarán como miedo o como cobardía, probablemente tengan razón. La verdad que no me preocupa. Lo que pasa es que el miedo, perdóname, yo creo que todos tenemos miedo. No es cobardía. Ahí no hubo coraje, no hubo nada. O sea, el coraje salió del miedo. Claro, exactamente. No es que yo fuera más valiente que Roberto, al contrario, yo tengo miedo absoluto. Pero creo que fue una combinación ideal. No, donde había que intentar la salida antes de estar demasiado débiles para poder intentarla, nada más. Y decidir el día. Yo también. No tenía ningún... Estaba boca abajo y cuando lo di vuelta estaba negro, ¿viste? Porque estaba... Acá está el azúcar, acá está la sal. Y si no, no puede cocinar en la montaña. ¿No hay otra posibilidad? Bueno, si tiramos una bostelia ahí. La tenés, acá está. Mandátela, dale. Esta es la bosta. ¿Cómo se llama? ¿Ulla? ¿Cómo se llama? Después de 5 días de ascenso por la cordillera, nuestra expedición se ha levantado muy temprano.
que ir abrigándose a poco. ¡Vamos! En todos está la esperanza de avanzar hasta la zona donde la nieve comienza a transformar el paisaje cordillerano. Siguiendo la misma huella por la cual descendieron Parrado y Canesa, en algunas horas más llegaremos a la nieve. Desde allí, estos dos hombres esperan reconocer el lugar donde, un día de octubre de 1972, el destino quiso que enfrentaran una de las pruebas más difíciles de sus vidas. Dormimos en una cresta, que hay una crestita así ahí, justo antes del valle. Y veíamos la luz pegar allá. Allá atrás. Porque hay otro cajón chico allá, bajando ese hay un cajón chico que viene de allá. ¿Dónde hay un cajón chico? De esa de estas nieves, de esa de ese alto. ¿Y por dónde pasaste cuando pasaste el valle? Más o menos la mitad del banco de nieve. Ah, ¿y ahora no se puede pasar? No sé, vamos a ver. Vamos a probar. Si pueden pasar. Es muy peligroso, ¿no? Sí, es peligroso, pero puede ser. Vamos a intentarlo. Bueno. ¿Y por aquí sí vamos a tirar nosotros adelante. Dale, Nos van a seguir de atrás. Despacito. ¿Hasta dónde? Bueno. Vamos a probar si pasamos. Vamos a probar. Porque lo ves salir del agua aquello, del glaciar, ves que nace el río, el chorro de agua, y después se va haciendo más grande, y dijimos, vamos a cruzarlo ahora que después... Ando a saber cómo es. Igual nos mojamos un poquito. Que allá abajo es mucho más caudaloso que acá. No, y cambiaste una herradura. La herradura que se perdió. El grupo se ha reunido para avanzar con más cuidado por esta zona. Los caballos, que han demostrado ser muy diestros en todo terreno, ahora ya no nos pueden acompañar. Hasta aquí nomás llegamos. Parece, ¿ah? Sí, está mal los caminos. Rodrigo, yo no me animo a ir con él. Ya, ok. Sugiero lo siguiente, Cuchito, que dejemos los caballos aquí y seguimos un poco a pie. Para ver arriba, ¿ok? Sí, yo no quiero, viste, venimos muchos, ningún riesgo para nadie. Está bien. Cero. O sea que... Ok, paremos aquí y subimos un poco a pie. El camino está peligroso y corren riesgo los animales acá. Ya. Mientras recuperamos fuerzas para seguir adelante por nuestros propios medios, los sobrevivientes recuerdan los últimos días de diciembre antes de ser rescatados. Salieron a caminar esta barbaridad que caminaron ya en un estado bastante deplorable. Y desde entonces cambió totalmente no solo el estado, el ánimo, sino el medio ambiente que nos rodeaba. Porque el deshielo significaba como el principio del fin. Había cambiado, estaba sucio, pisado. El avión ya se estaba ladeando, estaba sobre un pedestal de hielo. Teníamos miedo que se cayera. Se hablaba poco. Era como si se estuvieran terminando las baterías de alguna máquina. Mira esto, 25 años después, y dice, empieza a recordar lo duro que fue todo, ¿no? Y lo que sufrimos, que uno se olvida con el correr de los años, todo lo mal y lo espantoso que pasamos allá adentro, ¿no? Y lo difícil que fue salir de allá adentro. Es muy emotivo estar con parientes de amigos nuestros,
e ir de vuelta a esa montaña, acompañarlos a ellos, a visitar las tumbas de sus familiares, ¿no? Quisimos compartir esta etapa con amigos que tenemos, como los Nicola y Alejandro Nicolich, que perdieron la familia, a su padre, a su madre, perdieron a su hermano, porque me parece que el destino nos hizo estar en uno lado de los sobrevivientes y en otro lado de los familiares, pero somos todos lo mismo. Entonces, en este viaje, un poco como hizo Roberto, que él hizo un seguro de vida, se muestra la lucha contra la adversidad que nos une por un sentimiento en común. No quiero recordar nada de lo que se sufrió, sino lo único que se puede rescatar de todo esto es los grandes valores, ¿verdad?, que vivía allá arriba y que culminaron con Nando y Roberto caminando por esta inmensidad que me impresiona todavía, no sé cómo lo pudieron hacer. Yo les debo la vida mía, le debo el hecho de tener una familia hoy también. Yo les agradezco a Roberto y a Nando que hayan llegado y hayan salido y que hayan pasado por estas montañas majestuosas, porque yo no lo tuve que hacer, no lo tuve que hacer. Y bueno, y nos salvaron a todos y se ve la mano de Dios ahí, ¿no? Volvimos 16 y hoy somos como 80, o sea que la vida se multiplicó. Lo único que le pedíamos a Dios era que no lo hiciera imposible, que el resto lo íbamos a hacer nosotros mismos. Y entonces hoy, cuando me iba acercando al fin de la nieve y empecé a sentir el ruido de vuelta del río amarillo que nace de abajo de la nieve, y de venir de la nieve y abrirse este valle de la vida para mí, porque hasta ese momento pensé que me podía llegar a morir, pero cuando llegué acá vi que no. En esa curva que pega el destino, agarré una piedra, me acuerdo, para mi novia, porque sentí que se la iba a poder dar. Hoy agarré 4 piedras. Me pasaron 25 años. Esta es para mi señora, que era mi novia. Esta es para mi hijo mayor. Este es el hijo del medio y esta es la niña. Hemos reiniciado el camino hacia el lugar donde cayó el avión. Ahora, avanzando por nuestros propios medios, es más fácil sentir, aunque sea en una pequeña proporción, lo que Canessa y Parrado vivieron durante sus 10 días de caminata por estas montañas. Los dos éramos los que estábamos, en teoría, físicamente más fuertes. Y yo tenía una determinación, me había convertido en una máquina de supervivencia, solamente mi mente pensaba en sobrevivir. Nos sentíamos los superhombres que íbamos a conquistar la montaña, la nieve estaba dura y salimos con unas ganas de cruzar los Andes. A nosotros no nos quedó duda de que esto lo hicieron. Primero por un coraje y ese deseo de vivir y de ayudar al resto, por un lado, y por otro, una ignorancia de lo que es la cordillera. Ignorancia que ellos mismos reconocen. Es decir, porque si hubieran sabido cómo era la cordillera, no lo hacen. No se atreven a hacerlo, porque saben que hubiera sido imposible. Hay que pensar que en el año de ellos cayó muchísimo más nieve. Por tanto, el viaje que ellos hicieron fue, en mi opinión, absolutamente extraordinario. Yo no... Me cuesta imaginarme realmente que alguien en esas condiciones lo pudiera hacer. Claro, nosotros podríamos, con nuestras cuerdas, nuestros crampones, nuestro equipo, las mochilas, tal vez lo podríamos hacer sin mayor problema, pero alguien que ha pasado 70 días en esas condiciones, que está agotado, que no sabe dónde está. Fernando contaba que en la nota dice dónde estamos, o sea, no tiene idea dónde está. Pasar por estos lugares, caminando, no, absolutamente extraordinario. Piensa que estamos a 3. ¿Cómo no se cayeron en un río? ¿Cómo no se cayeron en una grieta? ¿Cómo no les cayó una avalancha? ¿Cómo no se congelaron? Es realmente casi un milagro. Y refleja una fuerza de voluntad, una voluntad de salir sorprendente, realmente sorprendente. Yo creo que la
la responsabilidad, el cariño que ellos sentían por los que habían dejado atrás, lo hizo hacer una cosa de superhombres, digamos, absolutamente sobre lo humano. Eso es lo que yo considero. A mí lo que me dio mucha confianza es la confianza que los demás tenían depositado en mí. Entonces eso a lo mejor, estando adentro, me dio más fuerzas para intentar lo que intentamos con Roberto. Superar los límites de la resistencia física y llegar a donde llegamos. O sea, ese sentimiento de confianza que ellos me daban era muy importante. ¿Qué te crees? Que solo Jordan, pues. ¿Era tuyo? ¿Qué te vino? ¡Che, querido, lo emboqué, flaco! Moncho, primer plano para Moncho. Sí, bien, perfecto, ya te digo. Bueno, vamos, Lucho. ¿Ves lo que está allá en el fondo? Sí. Aquella cordillera. El avión está atrás. Abajo en un valle como este, del otro lado. Nosotros trepamos aquella montaña que está en el fondo, del lado de atrás. Y ves que arriba hay como una media luna. Una garganta entre dos puntas. Entre dos tetas ahí. Sí, bueno, nosotros cruzamos por ahí. Eso se llama un portezuelo. Cruzamos por el portezuelo y bajamos y atacamos todo este valle y... Ahora. O sea que, señores, yo quiero... Esto es para mis hijas, Verónica, Cecilia, y para Verónica, mi mujer. Les dedico esto. ¡Fernando! Sin duda, este ha sido un momento inolvidable en nuestro recorrido. No obstante, Rodrigo Jordán, jefe de la expedición, nos confirma algo que de alguna manera ya sospechábamos. Yo creo que llegamos hasta aquí nomás, porque este terreno ya es bastante peligroso. Aquí empieza el glaciar y aquí van a haber grietas y qué sé yo. Creo que no vale la pena seguir intentando, puede ser un poquito peligroso. Yo creo que la única forma de llegar, la verdad, es con helicóptero. Así que vamos a volver al campamento, llamamos los helicópteros a ver si mañana ya podemos desplazarnos en helicóptero hasta el lugar. Desde Montevideo, a la misma cordillera que marcó las vidas de 45 familias, han llegado otros sobrevivientes, padres, esposas e hijos. Al cumplirse 25 años del accidente, quieren dar gracias a Dios por haberlos salvado. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
sea Él quien perdone nuestros pecados por los siglos de los siglos. Amén. Mientras tanto, en nuestro campamento, un pequeño grupo de la expedición se prepara para alcanzar el objetivo de este viaje. El lugar exacto donde se estrelló el avión uruguayo con los jóvenes rugbyistas. El tiempo parece devolverse 25 años, cuando estos mismos hombres, en el límite de sus capacidades, esperaban ansiosos que Fernando Parrado y Roberto Canessa lograran algo que parecía imposible, pero de lo cual dependían sus vidas. Primero pensamos que eran unos turistas que andaban cuando recién los vimos. Y después, cuando los vieron ellos, ahí fue la desesperación de ellos, que corrían y gritaban y se arrancaron a una barranca, que venían de un avión caído. Los hacían con las manos así, que se haya ido a pique, se arrodillaban y desesperados, que pedían auxilio y socorro. Nosotros, ¿qué hacíamos? Río por medio y el río venía tonto, así que le dije yo que mañana les presto auxilio, les dije. Y nos dejaron con la incógnita de si iban a volver o no, pero también nos dieron la seguridad de que estábamos cerca de la civilización y a un paso de nuestra salvación. Yo vine en la mañana como a las 6, volví para atrás, estaba recién aclarando y ahí salió Parrado nomás. Y ahí le hice seña que se corriera para arriba hasta que pudo bajar al bajo y quedamos río por medio. Y ahí no le entendíamos nada lo que decían. Ahí le tiré un papel, yo escrito que era lo que querían. Escribí una carta muy sintética, muy rápida, tratando de explicar nuestra situación, que comenzaba: vengo de un avión que cayó en las montañas, soy uruguayo, tengo 14 amigos heridos arriba, no sé dónde estamos, cuándo nos vienen a buscar, por favor ayúdennos, tenemos hambre, necesitamos comida. Este lugar, Sergio Catalán, sus hijos fueron la llave que nos dio la vida nuevamente. O sea, la belleza del lugar es absolutamente indescriptible y la emoción también es indescriptible, porque fue el momento que nosotros volvimos a nacer. Este lugar hace 25 años. Ha pasado el tiempo, han cambiado los rostros, pero no los sentimientos ni la capacidad de entrega. Fernando ha decidido no ocupar su lugar en el helicóptero para que puedan ir los 4 hermanos Nicola, cuyos padres no tuvieron la oportunidad de salir de la cordillera. La de los Nicola muy dura, te diría que tal vez la más dura, porque 4 chicos muy chiquitos que se quedan sin sus padres de golpe es una historia absolutamente terrible y que han sabido llevar. Los 4 han sido personas muy destacables en su vida, han crecido como hombres absolutamente fantásticos, y el hecho de poder llegar aquí y estar en el lugar donde murieron sus padres para ellos es, sí, cerrar un tema. Ciertamente ninguno de nosotros pensaríamos que después de 25 años
estaríamos reuniéndonos en este lugar. Y cuando recién expresaba estas palabras del Señor en su Evangelio, yo decía, pero si Cristo las está diciendo para nosotros, si Cristo lo que quiere es que vivamos, si lo que Cristo quiere es que nosotros luchemos y nos esforcemos y seamos capaces de salir adelante para vivir plenamente nuestra vida. Con la emoción del regreso, Roberto reconoce cada detalle de la ruta hacia el lugar del accidente, desde donde un día salió junto a Fernando. Es una emoción de amistad, más que de recuerdo a lo que pasó hace tantos años. Voy con Roberto en ese helicóptero a acompañarlo a algo que él quiere tanto. La cercanía con la montaña donde se escribió esta historia hace que broten emociones quizás largamente contenidas. Nada, que lo extraño y que estoy orgulloso de ser hermano de él. Y no sé, ojalá hubiese tenido más tiempo conocerlo. De la cordillera, me pasaron dos cosas por la cabeza. Por un lado, la felicidad de irme, pero por otro lado, la tristeza de dejar lo que nosotros habíamos construido. Así siempre digo que aún me duele el abrazo que nos dimos. Venía con todo el olor de la montaña, con todo el olor del sufrimiento. Nos sacó las ganas de vivir y la fe en Dios. O la fe en Dios primero y la gana de vivir después, no sé en qué orden. Aunque los restos del avión están bajo varios metros de nieve, los sobrevivientes reconocen cada detalle del lugar donde permanecieron por 70 días. Trepamos allá en aquella garganta, ves que hace así, ahí, atacamos ahí y la primera noche la pasamos más o menos a donde esa parte gorda ahí termina. 3 días para subir. No, hay un día. Hay un día hasta ahí. Pasás y ahí. Después subís a la cresta, allá arriba, y allá ves que tenés una pared. Para mí tiene una emoción muy grande. Primero, recordar estar en el mismo lugar. Me emociona estar acá con Roberto, con Nicola, toda la familia. Recordando esto 25 años después. Es un homenaje de vuelta a los amigos que están aquí y bueno, y a Dios, ¿no?, que nos permite volver. Esta es la amistad que hoy nos permite estar juntos y sentir que somos todos iguales. Yo creo que es uno de los días más emocionantes de mi vida. Nunca había llorado así, compadre.
No quiere que yo le sangre. Vamos arriba, Vamos arriba, carajo. Pero no está pasando nada grave. Cuando pasa algo grave nos esperamos, ¿no? Es un momento que esperamos 25 años para vivirlo. Por eso fue la descarga de emoción tan importante de todos, ¿no? Y de las cosas que dijo Roberto que es importante, ¿no? Después de haber perdido a nuestros padres, el amparo que nos hicieron ellos, el amparo que nos hizo toda la gente que nos rodeó, pudimos salir adelante y ser hombres de bien y tener nuestros hijos y nuestras familias. Y estamos re contentos de estar acá porque esta, de última, es una historia de vida. Estamos contentos de estar con ellos, que nos han ayudado a seguir adelante y sufrimos con ellos abajo y ellos arriba. Sin embargo, todos juntos acá estamos. Siempre pensar en alguien. Sí, yo creo que, nosotros desde que quedamos solos siempre estuvimos unidos. Cuando yo me enfermé, todos me cuidaron. Yo también traté de ayudar a Juanpe y a Marce siempre. Y el hecho de estar aquí juntos después de 25 años, como le hemos estado en estos 25 años que nos tuvieron nuestros padres, para mí es muy importante y me hace muy feliz. Y la vida es así. Hay que poner todos de uno, que Dios siempre pone el resto. Bueno, guacho, basta de ciego, vamos a armar la cruz. Vamos nosotros. Abajo, y el 4 pasa la cruz. ¿El 4 va ahí, Juanpe? Sí. La cruz se va. Bueno, está bien. Vamos para allá. Esta vez acá ya está. Y se acabaron las piedras. Yo sí te va a caer la pata. Pará. Ahí, está, ya está. Ahora sí. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 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 Nuestra expedición de 27 personas la integran montañistas, arrieros, sobrevivientes y también familiares de quienes murieron en la cordillera.
Si las condiciones de clima y terreno lo permiten, alcanzaremos el sitio exacto donde se estrelló el avión Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya que los traía a Chile el 13 de octubre de 1972. Maitén está acá abajo. Aquí está esa mesetita. Bueno, estábamos equivocados. Esta es la meseta de ayer. Nosotros nos Maitén está aquí. Este es el río del Portillo. Este, que es ese que está ahí. Portillo, además. El del río del Portillo, el que sale para allá. Ese. También eso, José. La curva que estamos viendo. ¿Cuál es? Este es el Brujo. La curva No, pero el que estamos cajón viendo para allá. ¿Qué río es ese? ¿Qué río es ese? El Portillo. El Portillo. Y el piloto, ¿te acordás que cuando lo último que dijo antes de morir fue pasamos Curicó, que eso fue lo que nos hizo salir para Chile? El comandante que iba al lado, el que no iba manejando, Fernández, se murió enseguida el accidente. La gente gritaba, desesperaba, sentía de repente un líquido caliente que te caía de la sangre de uno que estaba acá arriba, todos amontonados. Una situación de desastre, de caos, de crisis, de inmanejable, con tantas cosas tan complicadas al mismo tiempo, con heridos tan graves, con muertos, con personas que estaban muriendo, con lo que es la fuerza y la violencia de un impacto terrible cuando un avión se estrella. Eso no me lo olvido nunca más. Y cómo unos se salvan y no les pasa nada y el de al lado tiene una muerte instantánea. Mientras tanto, en Montevideo las noticias eran confusas. El vuelo había salido... Llegó un momento en que el avión sentí como un silencio. No podía creer que estábamos en medio de la nada, estaba el cielo cubierto, caía nieve muy suave y estábamos en el medio de la nieve, ¿no? Durante 70 días, en medio de la cordillera de los Andes, los sobrevivientes del avión uruguayo lucharon contra el frío, el hambre, la soledad y la muerte. Finalmente, 16 de ellos fueron rescatados con vida. Esta es su historia. Miradísima vez que traigo esto, lo llevo para allá. Pero no vuelvan a llevar los bidones para allá. Lleven las mulas para allá, mucho más fácil. Hace 25 años, estos hombres fueron protagonistas de una hazaña que impactó al mundo. Hoy, desde el mismo lugar a donde fueron trasladados luego del rescate, comienzan a recorrer la huella que marcó profundamente sus vidas y la de sus seres queridos. Un avión que anda bastante rápido. Si se ha estrellado, si no ha estado ahí, es bastante remota la posibilidad de encontrar algo. Me acuerdo que el coronel Massa, que era del SAR, jefe del SAR, Servicio de Rescate Aéreo, me dijo, mire que acá hay 32 aviones accidentados y nunca se salvó nadie. Dale por este lado,
La incertidumbre fue la compañera de las 45 familias que, aunque permanecían en Montevideo, tenían su corazón puesto en algún lugar de la cordillera. Los 4 hermanos Nicola, hijos del médico de la delegación que viajaba junto a su esposa, tenían entre 5 y 13 años cuando ocurrió el accidente. Alejandro Nikolić era el hermano menor de uno de los rugbistas del equipo. A través de este viaje, ellos van en busca de un reencuentro con quienes descansan en la montaña y con los sobrevivientes a los que consideran sus hermanos. La cordillera fue una tragedia para algunos y un milagro para otros. Y algunos, la tragedia la vivimos bastante tiempo después. A mí antes de venir acá, cuando me encontré con una persona, me dijo, ¿y vas a ir? Y como dice, me di cuenta que esta persona no entiende nada. Yo no voy a ir a sufrir, a escarbar. Digo, yo ya sufrí lo que tenía que sufrir. Ya voy a vivir una experiencia, una emoción que creo que estas son las que uno lo hacen sentirse vivo. Como que de repente se abre esa barrera que no podía comunicarse, que vos de repente tenías ganas de que te contaran todo fría, crudamente de lo que pasó, ¿viste? Chau, querías saber, querés de repente llegar a ese lugar. El grupo estaba integrado principalmente por jugadores del All Christians Rugby Club y también había simpatizantes del club que nos acompañaban, amigos de los jugadores y también parientes de algunos de los jugadores. Éramos relativamente jóvenes, el más joven tenía 17 años, el más anciano del equipo tenía 21 o 22. Era un ambiente divertido, programando todas las cosas que íbamos a hacer, dónde íbamos a ir, las discotecas que íbamos a ir, las compras, que estaba todo barato. Un ambiente muy divertido. No había nada que nos hiciera prever o ningún tipo de premonición de lo que iba a suceder 15 minutos más tarde. El avión subió y de repente agarramos un pozo de aire como, no sé, como de 1000 pies, 500 pies, fue impresionante, todo el mundo quedó pegado contra el techo, pánico, todo el mundo callado la boca y de repente la potencia máxima. Y nos encontramos con la montaña así de frente y trató el piloto de sacar el avión, por eso sacó la trompa. Y pasamos pero con el ala pegó así. Y se desintegró totalmente desde la mitad hacia atrás. Perdió las alas, perdió todo el fuselaje de la mitad hacia atrás. Gente que pasaba volando por arriba, al lado de uno, succionada hacia afuera por la succión que produce el avión al quebrarse, ¿no? Esperaba ese golpe final, ¿no? Que se pone todo negro y uno se muere. Y fueron tantos los golpes. El día 12 de octubre y el accidente se produjo el día 13. Los familiares no sabían que por razones climáticas el avión se había quedado esa noche en Mendoza. Sin embargo, tras algunas horas de incertidumbre, llegó la confirmación. El Fairchild de la Fuerza Aérea Uruguaya, con todos sus pasajeros, estaba perdido en algún lugar de la cordillera de los Andes. Se programó un viaje de urgencia, como tenía que ser. Cuando yo iba volando en el avión y estaba sobre los Andes, ya allí sabía que estaba haciendo un viaje inútil. Si hubiese podido darme vuelta ahí en medio de los Andes, hubiese vuelto a mi país. Que fue un shock espantoso en el primer momento, pero yo soy muy optimista en todas mis cosas, y enseguida pensé, no, está vivo.
Yo lo único que pensaba que si Roberto, con su manera de ser, tenía alguna chance o hubiera sobrevivido, que era probable que se pudiera salvar, pero partiendo del 80% que no era posible que hubiera sobrevivido, ¿no? Lo vamos a buscar porque en algún lado tiene que estar. Esa fue mi primera cosa, no de quedarme sin hacer nada, sino que decir, bueno, vamos a la búsqueda de él. Esa fue mi primera reacción, seguro. Eso lo tengo así bien presente. Comprende vuelo de Florida Unifor Golf 17 Alfa 3, nivel de vuelo 180. Reportó comunicó a las 1824. En Santiago, personal del Servicio Aéreo de Rescate de la Fuerza Aérea de Chile iniciaba la búsqueda. A pesar de que el piloto del Fairchild informó a la torre de control de Pudahuel que había pasado Curicó, los expertos determinaron que los pilotos habían cometido un error de navegación debido a una falsa señal de los instrumentos. Esto hizo que iniciaran el descenso hacia Santiago cuando aún volaban en plena cordillera. A pesar de las escasas posibilidades, la búsqueda se orientaba hacia el sector del volcán Tinguiririca. Sabiendo que había esa cantidad de nieve, sabiendo que estaban en la parte más alta de la cordillera,